Alejandra López, ¿cómo estás? Te recibimos aquí en Viva la Tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, te estamos recibiendo en tu rol de coordinadora del programa Género, Mm, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de Salud de la Universidad de la ujú, República. Y te invitamos para poder hablar de la presentación que hicieron hace poco rato del Manual de mm. Buenas Prácticas de Educación Integral de la Sexualidad, con una mirada puesta en los niños, en la adolescencia también, Ujú. y abarcando distintos temas, una mirada transversal que aborda distintos ejes de toda esta temática. Contanos un poco, porque este manual es una publicación que sistematiza 10 experiencias que ganaron un concurso, ¿verdad? Contanos un poquito. Exactamente, sí, con mucho gusto. Estamos realmente muy felices hoy porque, bueno, es el cierre del año académico de actividades públicas, digamos, del programa de género, sexualidad y salud reproductiva, y lo hicimos con esta actividad de la presentación de buenas prácticas en educación integral de la sexualidad. Eh, Solamente para que una breve introducción, en el día de ayer presentamos un estudio sobre explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La semana pasada presentamos otro estudio sobre un análisis de las denuncias de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en acuerdo con el Ministerio del Interior. Y hoy cerramos y decidimos que cerrábamos con esta actividad de buenas prácticas en educación integral de la sexualidad, entre otras razones, porque estamos profundamente convencidos de que la educación sexual integral no solamente es un derecho, sino que es una necesidad de los niños, niñas y adolescentes, y es también una estrategia muy potente para prevenir situaciones como las que presentamos ayer, lamentablemente, sobre explotación sexual o Ujú. sobre violencia sexual, otras expresiones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Sí, tal Este cual. libro es un Y para producto... destacarlo, Alejandra, nosotros estuvimos hablando esta Mm, semana justamente de las sí, sí, denuncias, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los entornos escuché, digitales y todas sí, esas cosas que van exactamente, surgiendo, ¿verdad? Que en realidad forma parte de esto, de la educación que haya para poder exacto. prevenir ciertas situaciones. Sí, sí, escuché la cobertura de ustedes, solamente era para enlazar, ¿no?, que Perfecto. este mismo equipo que ha trabajado en el de explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes, el de análisis de las denuncias Ujú. de violencia sexual y abuso sexual infantil, también nos hemos abocado este año y el año pasado a fortalecer la capacidad de respuesta institucional de las políticas públicas uruguayas hacia la educación integral de la sexualidad. Y este libro es producto de un concurso que hicimos el año pasado. El año pasado organizamos el primer encuentro nacional sobre educación sexual integral en septiembre, y en el marco de ese encuentro organizamos el concurso de buenas prácticas en educación sexual integral, junto con UNESCO, junto con la Fondo por la Acción de las Naciones Unidas y la OPS, que fueron nuestros socios en esa organización de este evento. Y al concurso se presentaron 25 propuestas de prácticas de equipos docentes y de equipos de profesionales que desarrollan intervenciones en educación sexual integral en contextos educativos formales, es decir, escuelas, liceos, pero también en contextos no formales, centros de salud, centros barriales, policlínicas municipales. De esas 25 propuestas que se presentaron el año pasado y que se presentaron públicamente, es decir, hubo una presentación en el encuentro, hay unos pequeños spots de videos en la página web, que después voy a decir dónde las pueden encontrar, donde las autoras, los autores presentaban sus prácticas. El jurado seleccionó 10, a las cuales, por una serie de criterios de evaluación académica, se les reconoció especialmente por su consistencia, por su solidez, por su probada eficacia, en fin. Y esas 10 propuestas son las que integran este libro, porque en realidad dijimos, bueno, precisamos que estas cuestiones se amplifiquen, se difundan, puedan ser replicadas por Ujú. otros docentes, por otros profesionales de la salud o profesionales de la educación que trabajan en territorios, para también mostrar que hay muy buenas prácticas, que hay prácticas muy serias que se desarrollan de manera
con un alto compromiso y que pueden ser replicadas en otros escenarios, en otros contextos. Y de allí fue esta idea de que el concurso no quedara en el concurso, que ya era en sí mismo fue en sí mismo un evento muy importante, que congregó a mucha gente, sino que pudiéramos publicar y difundir. Y eso nos llevó todo este año de trabajo, la edición de las prácticas para su publicación, su armonización en una publicación que pusiera en común las líneas teóricas comunes con las que trabajan, bueno, las diferencias, de enfoques que las hay, por supuesto, es un análisis que no fuera solamente la sumatoria de las 10 prácticas, sino que tuviera un trabajo de reflexión de parte de la coordinación de esta propuesta que surge de nuestro programa, y que presentábamos el cierre del año con esto, también lanzando hacia el año que viene el segundo Encuentro Nacional en Educación Sexual Integral, que también se sea como una práctica de poder compartir, comunicar, amplificar lo que se hace en Uruguay, que es mucho y de muy buena calidad. Sabes que Alejandra estaba viendo el manual que tiene estas propuestas que ustedes sintetizaron, y me parece también interesante dejar claro, esto incluye desde educación inicial hasta adolescentes y distintos temas. La educación sexual no solo desde la genitalidad, sino también de los vínculos y la importancia también de establecer vínculos sanos, de vincularse sanamente en distintos entornos. Y hasta de relaciones sexoafectivas, hasta espacios públicos y sexualidad, mandatos que puede haber en educación media, hasta hay uno que me pareció súper interesante, vitaminas para prevenir la intoxicación por amor. Eso me parece que está bueno porque le llega a los chiquilines a través de letras, de música. Por eso, hasta la promoción del uso responsable de preservativos. Contanos un poco, y después no quiero dejar de mencionar esta última, el violentómetro, herramienta participativa para la prevención de violencias en vínculos adolescentes, algo clave que marca la vida de las personas, obviamente. Contanos un poco la importancia de poder tener todos estos aspectos de lo que es la educación sexual integral. Sí, efectivamente, como tú decís, Valeria, primero que estas 10 prácticas son como un buen muestrario de lo que se hace, digamos, ¿no? En ese sentido. Fíjate que tenemos, como tú decías, prácticas que tienen que ver con educación inicial hasta educación media superior. Tenemos propuestas que se implementan en centros educativos privados como el San Juan y el Crandon, pero también en centros educativos públicos vinculados a la NEP. Tenemos otras que se implementan en contextos barriales territoriales, y tenemos de Montevideo y de distintos lugares del país, no solamente Montevideo. Sí, estaba bichando Canelones, Flores, Durazno también aparece por allí. Exacto, y se había presentado de Cerro Largo, de Artigas, en las 25 propuestas que se presentaban en el concurso, digamos. Y eso me parece que es importante, mostrar que también la educación sexual integral se está implementando con muy buena calidad en distintos espacios. Y que se abordan distintos focos o énfasis, ¿no? Todas las propuestas tienen una perspectiva muy enmarcada en las orientaciones internacionales de la UNESCO sobre educación sexual integral, es decir, en procesos donde lo que se busca es dotar a adolescentes, niñas y adolescentes en función de su momento del desarrollo, en función de su desarrollo emocional y cognitivo, y también de su desarrollo de inserción social, de herramientas y de competencias para tomar decisiones relacionadas con la vida sexual y la vida reproductiva, para llevar adelante prácticas, como tú decías, saludables, prácticas respetuosas de la otra persona, prácticas con consentimiento, esto que tanto se habla actualmente, qué significa consentir desde el punto de vista sexual, prácticas basadas en el autocuidado, en el mutuo cuidado, en el
autorreconocimiento, y donde se promuevan espacios de conversación respetuosos, relaciones humanas respetuosas, donde haya espacios para conversar sobre temas que son sensibles, que a veces son difíciles, entre pares, en las familias, donde haya espacios cuidados donde poder conversar. Esto es parte de un proceso también de aprendizaje, ¿no? Para hablar sobre temas que a veces son complejos, son difíciles, pero que sabemos porque las evidencias nos lo muestran, que hoy, en un contexto de omnipresencia de los entornos digitales, las niñas, los niños, tempranamente acceden a contenidos sexuales en redes. Y los niños y las niñas y los adolescentes tienen que tener herramientas para poder discernir información. Tienen que tener herramientas para poder distinguir. Y obviamente también las familias tienen que tener herramientas para eso. Sí, ahí Alejandra, lo que se marca siempre, ¿no? Ese balance que tiene que haber entre la autonomía, pensando un poco en los adolescentes, ¿no? Cuando ya empiezan a tener sus dispositivos, los riesgos, que sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos y también que haya un ambiente de confianza para que puedan exponer cuando ocurre algo, para poder minimizar el impacto que pueda tener, ¿no? Exacto, Valeria, pero te diría que incluso hoy, los datos que tenemos es que los niños, fue parte de los datos que presentamos en estos días también, antes de la pubertad están en contacto con contenidos, es decir, la socialización sexual de los niños y de las niñas comienza más tempranamente que la adolescencia en los entornos digitales, me refiero. Entonces, es muy importante. La educación sexual es una de las herramientas probadas a nivel internacional, recomendadas ampliamente en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes frente a entornos violentos, en la promoción de vínculos saludables, de vínculos de confianza, de vínculos de respeto, de vínculos donde el otro sea un otro al cual lo considero como un otro y que no está al servicio mío, sino que es un otro distinguible y con el cual tengo que llegar a ciertos acuerdos armoniosos. Y esto es un aprendizaje que, no, digamos, la educación sexual integral no solamente supone una pedagogización en términos de la sexualidad, implica más allá, porque tiene que ver con la vida y la convivencia en sociedad. Te iba a decir eso, es un tema ya de los vínculos en sí mismos. Total. Exactamente, es una estrategia, te diría, ética, de valores, de cómo aprendemos a convivir en sociedad. Y por eso también los temas que se abordan en las prácticas son muy interesantes, porque hay desde, bueno, el uso del violentómetro, que el violentómetro es un instrumento para evaluar y autoevaluarse los niveles de violencia en la pareja en particular, en los cuales a veces estamos inmersas y no nos damos cuenta porque está normalizada, ¿no? Entonces, el violentómetro es un semáforo, ¿sí? De luz verde a luz roja, que es como una regla que va, la persona lo tiene y lo puede ir mirando. Este es un material que publicamos desde la facultad y que hemos difundido, está online también, y que lo que hace es que describe una serie de actitudes, desde las no violentas, actitudes amorosas, de respeto mutuo en el marco de la pareja, a actitudes que poco a poco van cobrando un color amarillo y un color naranja y un color rojo, y que son actitudes que implican niveles de violencia que van requiriendo, digamos, lo que busca es que la persona preste especial atención a estas situaciones, ¿no? Claro, que identifique que se salen de lo saludable, Alejandra, va por ese lado. Claro. Y
y qué hacer frente a esto, ¿no? Estrategias de salida también. Entonces, hay una de las prácticas que, utilizando el violentómetro, por ejemplo, trabaja con los estudiantes, adolescentes, los vínculos de noviazgo, las relaciones de noviazgo, y cómo prevenir relaciones de violencia en el marco de los vínculos de noviazgo en la adolescencia. Es una de las prácticas. Pero tenemos otras que tienen que ver con por ejemplo, como vos decías, bueno, el uso del preservativo. Esto es un punto que es tradicional, digamos, en la educación sexual, pero no por eso es un punto especialmente importante, porque en realidad, hay una cierta preocupación, no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, sobre un descenso en el uso del preservativo masculino, y esto está, bueno, correlacionado con el incremento de la sífilis, por ejemplo, que no solamente hay un incremento de la sífilis gestacional, sino también hay un incremento de la sífilis en general. Sí, hay algunos indicadores que nos hacen pensar que podría haber nosotros no tenemos estudios hoy, en particular sobre el uso de métodos anticonceptivos y de protección para el Uruguay, sin información reciente o actualizada, pero sí hay en otros países de la región que muestran un descenso en el uso del preservativo. Y el uso del preservativo siempre supone un nivel de acuerdo con el otro, ¿no? Y bueno, y allí hay todo un trabajo para hacer, sobre todo con adolescentes, sobre qué significa usar el preservativo como una estrategia de cuidado, de autocuidado, de mutuo cuidado, y qué significa acordar esto en el marco de las relaciones afectivas. Allí hay una intervención muy interesante, una propuesta de cómo abordar este tema, porque lo que hay en el manual son propuestas de cómo trabajar temas, ¿no? Que a veces son sensibles, son complejos, pero bueno, que hay que conversarlo, ¿no? Y también el muchos uso del preservativo, por ejemplo, supone el consentimiento mutuo, ¿no? Entonces, allí hay una posibilidad de trabajar sobre el consentimiento, que es uno de los temas más, tal vez, complejos hoy de abordar y tan necesarios. En fin, que las propuestas lo que buscan es esto, es como ofrecer, son prácticas que son propuestas metodológicas, donde están claramente explicitados los objetivos, la metodología de trabajo, los instrumentos que se utilizan, los recursos didácticos que se utilizan, a qué población va destinada, cómo implementarla, y por supuesto que quien tome estas prácticas, estas propuestas de prácticas de educación sexual integral para... con todos los términos, palabras y con claridad de estos temas. A muchos nos educaron sin capaz hablar claramente de ciertos temas, de ciertos riesgos, de ciertas cosas que no tenían que pasar. Entonces es como un desafío también de ir reconfigurando esos vínculos para poder establecer, bueno, mejores formas de ayudar al otro, de tener vínculos sanos, en definitiva, ¿no? Mira, totalmente. A ver, yo creo que acá tiene que haber una alianza muy fuerte entre el sistema educativo, familias, adolescentes, niñas, sobre todo en el mundo adulto me refiero, ¿no? Porque efectivamente, a ver, cuando nosotros le preguntamos a las adolescentes a través de los estudios que hacemos, incluso en los resultados de la intervención Si Yo Fuera Juan, que es una intervención que se ha ido consolidando para la prevención de embarazo en adolescentes, con foco en los varones, que es una intervención que ya lleva 4 años de implementación en Uruguay, en el sistema educativo, y que continúa, se puso, ¿no? Una de las cuestiones que los adolescentes responden a las encuestas que hacemos es que en los referentes familiares femeninas, pueden ser mamá, abuela, tía, hermana mayor, y los masculinos, padre, hermano, tío, son fuente importante de consulta para los adolescentes. Son fuente importante. No de todos los temas, pero de algunos temas sí. ¿Sí? Pero también hay que decir que los adolescentes, para otros temas, encuentran en los entornos digitales
un espacio al que acuden frecuentemente. Entonces, acá hay dos cosas. Primero, hay que tener claro que tenemos una brecha generacional, digamos, con el uso de las tecnologías, ¿no? Que hay que tratar de achicar en la medida de lo posible, y de que el mundo adulto acompañe, digamos, de la mejor manera, con las mejores herramientas, los procesos de socialización de los niños, niñas y adolescentes en materia de sexualidad, y no solo de sexualidad, que muchos de este proceso, o buena parte de este proceso, transcurre en entornos digitales, que muchas veces los adultos no logramos comprender. Por ejemplo, los juegos en entornos digitales, ¿no? Nos cuesta entender qué es lo que se juega ahí en esos juegos, por ejemplo, ¿no? Juegos que utilizan los niños, niñas y adolescentes, y que son muy importantes conocerlos para acompañarlos y también para ayudar a identificar riesgos. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Porque son en esos juegos también espacios donde se utilizan como mecanismos por parte de adultos para contactar sexualmente a niños. Entonces, en esto no es ser terrorista, ¿no? Es decir, no a los entornos digitales, porque esos están para quedarse. No, claro, es gestionar el riesgo que hay y que no va a dejar de estar. Y cómo desde las familias se puede acompañar de la mejor manera, y cómo los centros educativos pueden también acompañar a las familias, dotar a las familias de herramientas para poder acompañar a sus hijas y a sus hijos, porque ese medio ambiente va a facilitar. A veces las familias, para muchos niños y adolescentes, no son espacios protectivos. Eso también hay que decirlo, porque lo sabemos que hay situaciones de abuso sexual infantil que transcurren en el marco de las familias. Pero siempre van a haber adultos referentes protectivos próximos a esos adolescentes, que son o a esos niños, que son a los que tenemos que involucrar activamente. Si son las familias, genial; si no son en el marco de las familias, pero son próximos, serán muy bienvenidos. Yo creo que ahí hay que generar alianzas muy potentes para promover educación sexual con las mejores evidencias, con las mejores prácticas, con los mejores valores. Y este manual apunta a eso, a hacer una contribución en esa dirección, sabiendo que hay muchas buenas prácticas que se llevan adelante en Uruguay, que habitualmente quedan invisibilizadas. Contanos, Alejandra, contanos dónde puede la gente acceder a este manual, poder consultarlo. Bueno, claro, mira, nosotros tenemos una página web que es del programa, pero también tenemos una página web que es del proyecto Si Yo Fuera Juan, que les voy a comunicar esta página porque es más fácil de acceder. Dale. Porque la página es siyofuerajuan.ui. Bien. Uruguay. Es sencilla, siyofuerajuan.ui. Cuando ustedes entran a la página de Si Yo Fuera Juan, está el proyecto de Si Yo Fuera Juan, que es una intervención en educación sexual integral, y allí en las novedades ya está disponible el libro en formato PDF. Perfecto. Y a su vez está toda la información del concurso, porque tiene una pestaña que dice concurso de buenas prácticas. Ahí se los recomiendo, porque la verdad son unas cuantas páginas para poder meterse en el tema. Sí, y hay mucha información, y también hay una de las cuestiones que hay información para las familias, para adolescentes, para profesionales de la salud, sobre temas de educación sexual en general. Y también decirles que hay un formulario de contacto que nos pueden escribir si tienen dudas, consultas, si quieren saber más sobre este manual o sobre el proyecto de Si Yo Fuera Juan, y con mucho gusto, por supuesto, les contestaré. Si Yo Fuera Juan es la adaptación de una experiencia irlandesa, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. La iniciamos en el 2019, navegó la pandemia, navegó un cambio de autoridades, porque esas cosas a veces pasan, que los proyectos se discontinúan. Este proyecto siguió, avanzó, se comenzó a implementar en ese momento en ANEP, con las autoridades que estaban en ese entonces. Hoy sigue su curso con las autoridades actuales. Es un proyecto muy bien evaluado por docentes, por adolescentes, por las familias, porque incorpora actividades con familias, y con una expansión incluso a otros países de la región. Tuvimos reunión con gente de Panamá que quiere implementar Si Yo Fuera Juan en Panamá. Tenemos una reunión planteada con Argentina, tenemos otra planteada con Colombia. Es decir,
La idea es la única versión latinoamericana adaptada culturalmente a un país de habla hispana y en Latinoamérica, y a su vez también hay una adaptación para África en Sudáfrica. Es decir, bueno, es un equipo grande que estamos trabajando en distintos continentes con una mirada global, pero al mismo tiempo con una mirada muy adaptada culturalmente a los que son los chiquilines de nuestros países, ¿no? Sí, que son distintos en cada totalmente. continente. A sus preocupaciones y sus realidades, total. Claro, Alejandra, queda hecha entonces la invitación para que los oyentes puedan entrar a la por página supuesto. y consultar y descargar todo el material necesario. Si yo fuera Juan.uy, ahí tienen un montón de información y ya les digo, nos pueden contactar, que con mucho gusto estaremos en contacto con quienes así lo requieran. Impecable, muchísimas gracias. Y a ustedes mil gracias, lo mejor para el año que viene. Jaime, Valeria, les deseo un muy buen cierre de año. Ya vi que estaban hablando de que iban a comer. Sí, estamos ya donde la gente va a pasar sus fiestas. Estamos en modo ya diciembre hace rato. Sí, claro. Bueno, vos sabés que nosotros, y por eso termino, hoy en la presentación teníamos 120 personas. Está bárbaro. Una enorme comunidad. Estábamos felices porque realmente era una ficha comprometida, difícil. Y dijimos, bueno, vaya uno a saber cómo vendrá esto de convocatoria. Impresionante, así que quedamos muy contentos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas Alejandra. Gracias. Un abrazo y gracias por el interés. Por favor, gracias a vos por darnos una mano para poder hablar de estos temas. Estábamos hablando con la profesora Alejandra López.